Bienvenido, Pedro, buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes y agradecerles el espacio y también a su auditorio. A Pedro Pepe, te voy a decir rápidamente, lo conocí apenas hace más de 20 años, en la construcción de una red de resistencia, pues de los 500 años, para nosotros no de conquista, sino de invasión. Algunas veces nos reuníamos en Guatemala, otras veces en Yucatán. Yo le decía a Pedro que me encantaba llegar a su casa y dormirme en la hamaca, en esas cabañitas tan ricas y con el aire fresco. Y quisiera yo iniciar con los alias, porque yo estuve leyendo varios autores y me gustó mucho leer el Chilambalam, como ya te dije, que es la revista que pues escriben en Yucatán, y el director José Natividad Ic. Ahí si pronuncio algo mal, me corriges, por favor. Él habla de ti como pues una persona muy cercana a la lengua exquisita maya, pero también te nombra por los alias Lázaro Can Ek y Sipkutz, ¿es así? ¿Bien? Sí. Entonces, cuéntanos, antes de que entremos de lleno al tema que nos trae esta noche, ¿por qué Lázaro Can Ek y Sipkutz? ¿Y cuál es el significado de Ukbe? Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Un enorme gusto encontrarnos de nuevo y saber que caminamos el mismo camino aún, y creo que eso nos genera una alegría doble o triple, y bueno, saber que podemos compartir este espacio y también nuestro pensamiento y nuestro corazón. Pues bueno, lo de Lázaro Can fue parte de la transición que el tiempo me ha permitido dar o cambiar de piel como hacen las serpientes. Resulta que, como tú sabes, pues yo estudié teología, y la figura del personaje que se cuenta en los evangelios de Lázaro me ha impactado siempre, porque tiene de fondo, creo que lo más importante, que es la vida. Regresar a la vida, regresar a sentir, regresar a oír, regresar a hablar, regresar a pensar, me parece una cuestión única. Entonces, regresar a la vida creo que tiene que ver con las etapas en las que un ser humano va trascendiendo, o tal vez va descendiendo. Y creo que esta figura de la oportunidad de vivir cada día que uno despierta es impresionante. Es algo que a mí me marcó profundamente, porque me di cuenta que cuando me acuesto a dormir, pues desaparezco, dejo de sentir, dejo de pensar, dejo de alegrarme, dejo de tener miedo. En otras palabras, es una muerte. Pero cuando despierto y regreso a esto que se llama vida, pues me siento como Lázaro levantándome, no de la hamaca, sino de la tumba, para volver a reencontrarme con esa vida y también con la memoria. Y eso me gustó mucho. Y de allí me pongo el sobrenombre de Lázaro,
porque pues es así como el concepto de la vida me hace pensar en lo importante que es. Y lo de Kang Ek, pues bueno, la figura de un personaje de lucha, de un personaje que fue capaz de organizar a la península de Yucatán y de generar pensamientos filosóficos tan trascendentes como Jacinto Kang Ek, que luchó en 1761 en Ixteil, en el sur de Yucatán, pues me hace pensar que tiene que ver con esta misma vida. Si algo se tiene que defender, es justamente esta vida y defenderla para poder mantener ese sentimiento hermoso o ese sentimiento doloroso. Finalmente es un sentimiento y eso es único. Entonces Jacinto Kang Ek fue capaz de luchar por esa vida, reencontrarse con esa forma de ser, de pensar, de sentir, de cantar y de estar integrado con la naturaleza en esa visión que estaba siendo aplastada por la colonización, en la que, como hasta el día de hoy, el único valor que ven los colonizadores son las 30 monedas de plata con el que venden la vida de sus seres más queridos. Entonces, pues esas imágenes que fui reflexionando me llamaron la atención poderosamente para poner en mi camino, pues ese nombre de hacer una combinación de la visión evangélica con la visión histórica del pueblo maya, pues en la figura de Lázaro y en la figura de Kang Ek. Y es así como intento empezar a escribir un poco de poesía, porque me daba mucha pena que alguien leyera lo que yo estoy haciendo y que bueno, se rían de mis escritos, y una manera también de guardarme, de protegerme, de ocultarme, pues es a través de un seudónimo. Entonces uso el seudónimo de Jacinto Kang Ek y el de Lázaro, pues poniendo en las redes sociales así mi sobrenombre, Lázaro Kang Ek, y con esa firma comencé a publicar mis primeros escritos de poesía. Y bueno, fue una época importante. Creo que independientemente de lo que había pensado, fue como al revés el resultado. Me di cuenta que en lugar de que haya rechazo, en lugar de que haya burla, hubo aceptación, hubo acogimiento, hubo respeto, hubo apoyo, y hasta en cierto sentido se comenzó a buscar cosas que yo escribía, y eran pues algunas cositas allá como en el 2007, recientemente. Y bueno, pues pasó el tiempo y creo que al escribir una pequeña obra como un poco más formal, me di cuenta que esa etapa la tenía que cruzar, porque también es una etapa en la que tenía ya superada cuestiones de fe en el cristianismo. Se me perdió en el camino la fe cristiana, y recupero, me parece, del todo la fe de mis abuelos mayas. Y bueno, yo dije, yo de aquí soy, yo ni soy judío, ni soy occidental, yo soy maya, y mis abuelos tienen una fe completa, una fe muy clara,
una forma de entender el mundo y de relacionarse con el mundo, de hacer sus celebraciones, de hacer sus ritos, reconocer la grandeza del universo. Y pues esto es lo mío y me regreso. Entonces adopté el siguiente nombre, que es el Sipkuts. Y el Sipkuts es lo que los antropólogos dirían un ser mitológico. Nosotros decimos que no es así, pero bueno, resulta que el concepto maya para nosotros es verdad porque es nuestra experiencia. Los animales o todas los seres vivientes tienen un guardián, un ser mayor que es su protector. Entonces, cuando hablamos de que es un ser mayor, no es mayor en el sentido de ejecutar autoridad o autoritarismo sobre él, sino estamos pensando en que es el encargado de cuidar y de proteger la vida de uno. Así como nosotros los seres humanos tenemos a los yumo, los animales también tienen su ser protector, y en este caso es con lo que llamamos en español aquí en Yucatán el pavo de monte. Le dicen, creo que pavo ocelado también. El pavo de monte o el pavo silvestre, el pavo salvaje, le llamamos kuts en maya. Y el mayor de ellos, el protector de esos pavos, se llama Sipkuts, y Sipkuts significa un pavo de monte que trasciende la materia, que trasciende la carne, que es viento, pero adquiere forma de pavo, forma material. Y bueno, nos tocó con mi papá ir de cacería y encontrarnos con el Sipkuts, que es un pavo que de repente te parece y le puedes disparar todas las balas que quieras dispararle y simplemente no muere porque no es de carne. Entonces, cuando el cazador que tiene experiencia sobre esta realidad ve que ya le disparó 2 o cuando mucho 3 cartuchos y no cae, lo mejor es darse la vuelta e irnos porque es el protector de los pavos. Entonces, este pavo pues canta como el pavo de monte normalmente y bueno, no se le puede matar porque va más allá de la cuestión material. Y dentro de lo que yo estaba escribiendo, pues me parece que los occidentales desde hace más de 500 años nos han venido disparando y matando, pero nos hemos comportado en la resistencia como un Sipkuts, que aunque nos han disparado y nos han matado muchas veces, todavía estamos aquí porque tenemos una parte que va más allá. Pues nos hemos mantenido con nuestro pensamiento, nos hemos mantenido con nuestra palabra y nos hemos mantenido con nuestras creencias, nuestras fiestas, nuestras celebraciones, nuestra comida, nuestra forma de producción. En síntesis, nos hemos mantenido en la creación y recreación de la vida en nuestro territorio, en nuestro espacio. Entonces, también tenemos algo de Sipkuts que nos mantiene vivos. Oye, Pedro, ¿por qué José Natividad en el Chilam Balam? Me llama mucho la atención porque dice que hay muchos escritores de la lengua maya, pero que tú eres uno de los que vale la pena leer por conservar un pensamiento original
y una escritura de alta calidad. Y creo que eso es bien importante, que yo lo diga y que tú brevemente nos digas si tú te lo apropias, lo que dice José Natividad. Vale la pena leer todo lo que tú has escrito, los libros, la poesía que tú has escrito, Pedro Uc. Pues bueno, yo creo que una razón fundamental por la que José lo dice es que me quiere mucho, me aprecia. O sea que tú no aceptas que eres uno de los que vale la pena leer. No, yo creo que lo que yo hago no es ni siquiera con la intención de ser un escritor. Nunca me propuse ser un escritor. Yo comencé a escribir por una necesidad que te voy a contar ahorita si es el momento. Resulta que con este frustrado camino en el cristianismo, porque pierdo esa fe, porque ya era insostenible y por naturaleza como que se desprende, porque no hay otra manera de sostener esa creencia por muchas otras razones. Entonces, comienzo a buscar como la solución a los problemas que originalmente estaba buscando desde el día que comencé en el cristianismo. Y ese problema es la cuestión de la justicia para mi pueblo, la cuestión del respeto hacia mi pueblo, la cuestión de la dignidad hacia mi pueblo y por mi pueblo, la vida de convivencia, de respeto y de alegría que se debe dar en el pueblo. Eso es lo que originalmente me llevó al cristianismo, porque hoy entiendo que es una falsa promesa que nos hacen, y la mayoría de la gente que sigue en el cristianismo está porque no ha logrado entender que eso no le soluciona realmente el problema. Entonces, con esa decepción, me dedico a leer pues libros de historia, de filosofía y de economía. Y bueno, pues en que Marx por acá, que Marx por allá, y también pues entiendo muchas cosas que se plantean en las teorías, pero también me decepciona porque descubro que tampoco resuelve el problema. Entonces yo dije, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo solucionar el problema de mi pueblo? Si el cristianismo no es la solución, si las ideologías de derecha o de izquierda o de centro o híbridos o transgénicos, como dice Toledo, tampoco son la solución, entonces descubro además que la verdad no existe, y pues se chingó la cosa. Entonces digo, ¿qué voy a hacer? Porque esto es realmente decepcionante. En esa decepción, pues me topo con la literatura, y entonces comienzo a leer. Yo dije, pues como ya no voy a leer libros de economía, ni de filosofía, ni de historia, pues voy a leer lo que de por sí sé que no es cierto, que es mentira, pero que no puedo dejar de leer porque pues es un vicio que ya tengo. Entonces me voy a poner a leer literatura, y ya sé que pues de entrada la literatura es pura mentira, pero a lo mejor pues distrae a uno. Ya me puse a leer a Saramago, comencé mi escuela con Saramago. Entonces, cuando leo a Saramago, descubro una cosa maravillosa, descubro el mundo de la literatura, y descubro que la literatura es tal vez ese camino que si bien no te soluciona nada, porque de entrada no es eso,
y que sabes que es mentira, pero que es una mentira que te hace ver la verdad, y que sabes que esa creación te renueva, te hace una nueva persona, te genera una nueva visión, una nueva emoción, y finalmente hasta logras que el mismo pueblo comience a buscar alternativas para mejorar sus formas de vida con la literatura. Entonces fue así como me puse a escribir cosas como un desahogo, porque ya no podía decir nada. Yo no tenía foros más que los talleres de derechos humanos que yo estaba dando en las comunidades, pero lo sentía vacío. Entonces, en el descubrimiento de la literatura, principalmente de la poesía, pues es que descubro un camino alternativo y que me ha generado mejores resultados que el cristianismo y que la economía y que las ideologías. Entonces, oye, Pedro, escribir cosas. Oye, Pedro, antes de meternos a la poesía, porque Pepe, como te dije, quiere escuchar una de tus poesías en la lengua maya. De las obras literarias, ¿cuáles son las que, más bien dicho, cuáles son tus obras literarias que a pesar de tu resistencia a entrar a concursos, porque dices tú en una entrevista que te hicieron que cuando entran los escritores de los pueblos originarios con sus obras, pues califican en español y no en la lengua original. Pero tú, a pesar de esa resistencia, tú pues has entrado a concursos y has ganado premios. La pregunta es, ¿cuántas obras literarias has hecho? ¿Cuántos premios has recibido? Y después que nos digas esto, al final de lo que tú nos comentes, te pido que nos cuentes un poquito del cuento con el cual ganaste el premio Alfredo Barrera Vázquez, de la UNAM, por cierto. ¿Sí? De la UADY. Ah, perdón, sí, es verdad. Sí, claro. La cuestión es que teníamos algún tiempo transitando en esto de escribir poesía, pero lo hacía como desde lo que yo podía, desde lo que yo sabía, digamos lo empírico. Y estaba yo dando clases en una preparatoria y le estaba dando clases a uno de mis hijos y estaba terminando él la preparatoria y yo quería que fuera abogado porque yo pensé que los abogados pueden ayudar para solucionar el problema de los pueblos. Entonces, yo le pregunté, oye, Janil, ¿qué vas a estudiar? Porque a mí me gustaría que fueras abogado. Y él me dijo, no, pues yo no quiero ser abogado. Yo voy a estudiar literatura. Pero ¿cómo literatura? Te vas a morir de hambre. La gente que escribe se muere de hambre. Me dice, pues no importa, pero yo eso quiero estudiar. Entonces, un año antes de que terminara la preparatoria, pues yo, tratando de retarlo, le dije, bueno, si de veras quieres estudiar literatura, ¿por qué no vamos al Centro Estatal de Bellas Artes y nos inscribimos? Tú estudias literatura en español, yo estudio literatura en lengua maya. Y me dice, sí, me gusta la idea. Y nos fuimos a inscribirnos. Entonces hicimos la carrera de creación literaria. Estudié la carrera técnica en creación literaria en lengua maya y él en español. Entonces fue que comencé a escribir, digamos, un poquito más profesionalmente, pero una de las cosas que descubrí es que algunos, por decirlo de alguna manera, algunos que yo conocía que escribían,
me parece que escribían en español porque buscaban ganarse un premio. Y pues a mí no me gusta eso. Y yo dije, pues no se vale, no es así como debe de ser. Oye, ¿te acuerdas una frase que dijiste cuando te entrevistaron, y que se me quedó aquí? Dice, no sirven de mucho los premios cuando son traducciones de pensamientos occidentales en lengua maya. Sí, es que es parte del problema y bueno, pues cuando estamos en el medio, ya conocemos quién es quién y cómo se las gastan en eso, ¿no? Entonces, en un taller que tuvimos en el pueblo de Maní, ahí es donde conocí a José Ick, y José Ick pues comenzó a leer mi trabajo y me dijo, oye Pedro, ¿por qué no participas en los concursos? Y le dije no, porque pues primero yo no soy escritor, segundo no me gusta la tranza que se hace con este tipo de cosas. No se vale que se juegue con la gente así solo porque te van a dar 5,000 o 10,000 pesos por un premio y que bueno, eso sea el valor de tu dignidad. Y me dice, pues bueno, no lo hagas así, tú hazlo bien, tú escribes bien. Ya leí lo que escribes bien, tú hazlo bien y preséntalo. Entonces yo le dije, yo tal vez me puedo atrever a participar en un concurso, solamente si el concurso está convocado en maya. Si no está convocado en maya, solo en maya, sin el español, entonces, pues yo no participo. Si es en maya completamente, entonces sí le hago. Y sí me avisó, me dice, pues ahí está la convocatoria, está en maya solamente, a ver, éntrale. Ya, pues como le di mi palabra y es mi amigo, pues le digo, bueno, está bien. Y pues fue así como la primera vez me atreví a participar. ¿Y con qué entraste a participar? Entré a participar con... ¿Cómo se llamó tu palabra que escribiste? Entré a participar con un poemario, un pequeño poemario, que en realidad recoge el problema que sufrimos los de las comunidades como migrantes por la falta de oportunidades que tenemos y nos vamos a ver en la necesidad de dejar nuestro lugar de origen e irnos a las grandes ciudades a trabajar. La gente de aquí se va a Cancún, se va a Mérida, se va a Chetumal, se va a la Riviera mal llamada Maya a buscar trabajo. Entonces, pues se convierte uno en un extranjero en su propia tierra. Y oye, pero qué bonito cuando tú, por ejemplo, a los migrantes, siempre las lenguas originarias a mí me encantan, porque yo le platico a Sepson, ahorita le voy a hacer una preguntita a Sepson, que las lenguas originarias, todo es poesía. Yo tengo un colectivo que se llama Nashojoval y le pregunto a mis hermanos celtales, a mis amigos, y me dicen qué significa para ellos. Y le pregunto a otros, pero todo es poesía, porque, por ejemplo, me gusta mucho cuando tú comparas en este poemario a los migrantes con una mariposa, que en maya no sé cómo decirlo, pero es una mariposa que está en varios territorios porque no tiene un solo lugar, ¿no? ¿Cómo se llama la mariposa? En maya es Pepen. Ajá. Y tú comparas a los migrantes con esa mariposa, ¿no? Sí, hay muchas metáforas que se usan y justamente es lo que creo que hace de nuestra poesía una poesía indígena, porque la cuestión que creo que es de valor
es que no tengamos que copiar lo que hace Occidente, porque ya está demasiado trabajado y además es otra cultura. Entonces, es parte de la crítica que yo he hecho a otros escritores o escritoras, porque usan el sonido maya, pero con pensamiento occidental y con las metáforas occidentales, con los símbolos occidentales. Pues eso no es poesía indígena, eso es poesía occidental en otro idioma, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la poesía indígena o la literatura indígena tiene que usar los símbolos, las metáforas y las figuras que son propias del pensamiento indígena. Y eso es lo que intentamos hacer. Y tiene, bueno, no solo tiene su belleza, sino en sí mismo todo el lenguaje es bello, es hermoso. Cuando hacemos una traducción literal, muchos se sorprenden y dicen, oye, pero qué hermoso está esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, estábamos hablando de unos compañeros que se quieren poner un nombre a su colectivo y se pusieron Sumilmoctan, que significa la soga de los nudos de la palabra y se traduce como los acuerdos del pueblo. Pero es bonito cuando desmenuzas el término y te das cuenta que va más allá de lo que superficialmente se entiende, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, eso es bonito. Y pues así fue como... Oye, ya que estamos hablando del poemario con el que entraste por primera vez a un concurso, ¿quieres compartirle sobre todo a Pepe algunos versos de un poema? Antes de que nos resumas el cuentito con el que ganaste el premio Alfredo Barrera. Sí, claro. Voy a leer solamente un fragmento en maya y voy a leer lo demás en español para que todos lo podamos ir entendiendo. En maya, pues se llama Umahankahilop Nojka y dice Utana Wiche Unelilung Shishik Tumenlekino. Kasawal alik humpel aba ichil humpel utan sheliltan. Tuboshe la chi papak u luk ilulumil mishmak. Utial juntu lubam pishan. Tapawo tu kashtastakai tu shutaki kuba. Tu pachung ike yeteluko tu titika uyawat. En español, el título sería Extranjeros de la Gran Ciudad. Dice, tu rostro es el espejo de la tierra cortada por el sol. Balbuceas un nombre en una lengua extraña. En tus labios yacen los fragmentos de una tierra de nadie, de un espíritu vencido. En tu morral, el Xtacay encontró refugio. Detrás del sol, su pico deshilacha su graznido. Hoy vas a aprender a abrazar la tierra. Tu madre se horadó a tu forma, como el cobijo que da la sombra de un ave nublada. El jolché no espera para marcar tu caída. Sus pies son huecos donde nacen las semillas y te sumerges en el bochorno de la muerte de una tierra infértil, como un perro desdentado que mira a la calle esperando la noche. Cuando la sombra regrese, olvidarás tus plumas. Te hundes en la verde sabana hasta que la sabana deja de ser verde. Estás perdido entre las manchas de un jaguar y no sabes si primero te encontrará el ave nublada. Anochece y el huech ya regresa al centro del mundo. Sobre el ramón descansa la piedra del norte. El ave nublada anuncia su machete
desde lejos. Tu abuela dice que naciste en las cuencas de un colibrí muerto. Por eso tu cuerpo es pesado. La quemadura es grande como tus alpargatas. No te las pongas. Ahora están enterradas bajo tu casa. El ave nublada se quita el sombrero y tiene frío porque ha perdido muchas alas. Tu nombre no importa ahora porque eres cualquiera. Tu nombre ahora será distinto. Solo sigue la última flecha del sol. Tu calabazo porta el hueco que desboca tu sed. Tus carnes son bejucos balanceándose por el fuerte viento que los envuelve. Tienes las manos desparramadas, ya no te pertenecen. Tu lengua también salpica, es la cola cortada de una iguana. La sangre de tu coa delata la gran ciudad. No todas las lenguas son rojas. Tienes trozos de muros incrustados en los ojos. No puedes mirar al cielo sin cortarte. Frente a ti están los arcos más grandes que has visto. Auguran la cueva del murciélago hambriento. Sobre tus pies, alguien aporrea un banquillo. Y en una pestaña recuerdas al ave nublada agitando sus alas. No sabes si te golpea o te abraza. Abres los ojos. A tus espaldas, las puertas de los arcos se han cerrado. El zacap te hizo quemadura la boca. No pudiste beberlo porque se acedó tu jícara. Ya nada te sabe igual después de eso. Toda la miel del Xunancap no puede endulzar tu pozole. La gran ciudad se te sube como una carga a tu espalda, enraizados tus pies a la tierra caliente. Ahora sabes algo nuevo de la ciudad blanca. Es menos blanca cuando se salpica con la sangre del jaguar. 13 son los gritos sofocados del zapín. Avisan que los cenotes se taparon hace mucho. El ave nublada también te advirtió de ello. Este año las cañas se doblaron muertas. El dolor de la milpa quemada se sumerge en tu pecho. Los arcos de la gran ciudad se desvanecen en el humo. Pareciera que ahora puedes salir, pero no lo intentas. Sabes que no volverás de donde viniste, ni volverás a escuchar las lenguas de tu madre. El Xtacay ha terminado de descoser tu moral y en su pecho guarda un mensaje. El ave nublada ha manchado con su muerte tu camino. Pedro, pues me gustó mucho tu poema y me gustó mucho lo que hacías referencia, tratar de buscar afuera en la economía, en la filosofía para buscar adentro también. Citaste a José Saramago, me encanta una frase de él que dice que el trabajo de convencer es faltar el respeto a las personas porque es tratar de colonizar. En toda esta coyuntura donde chocan dos visiones, dos cosmovisiones encontradas, que es de nuestros pueblos originarios, la visión occidental que nos metieron a palos, vienen cuestiones políticas ahora como la del Tren Maya, vienen cuestiones políticas que sin preguntarle a quienes van a afectar, las decisiones ya están tomadas y no hay poder humano en México para hacerlas cambiar. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Avanzamos, retrocedemos? ¿Cuál es el futuro de nuestras raíces como mexicanos? Nos siguen colonizando, vamos ganando terreno, vamos perdiendo. ¿Qué piensas de todo esto que está pasando en la realidad actual? Pues las políticas que nosotros vemos desde hace 500 años no han cambiado pese a la independencia, a la llamada independencia y a la revolución. Me parece que las políticas de colonización siguen cada vez más fuertes, más acentuadas y claro, nuestra vida como pueblos ha disminuido mucho, nuestra cultura, nuestra lengua,
todo lo que implica el pueblo maya aquí en la península de Yucatán ha disminuido mucho de 20 años para acá. Cada vez nuestras expresiones y nuestras formas de vida están siendo atacadas, amenazadas y bueno, pues con los descaros ahora, por ejemplo, en el tema del llamado Tren Maya, pues el Fonatur presentó su estudio de manifiesto de impacto ambiental y curiosamente dicen ellos que fue un error, pero me parece que no. Dicen que pues el etnocidio puede tener un giro positivo, que es el etnodesarrollo. Entonces está muy claro que su tren pues viene a acabar con nosotros, con nuestra cultura, con nuestra lengua. Y bueno, pues hay un presidente entusiasmadísimo con este juguetito que quiere imponer aquí en la península. Y pues todo esto implica la cancunización de la península de Yucatán, que significa trata de blancas, prostitución, tráfico de drogas, asesinatos, balazos, inseguridad, militarismo, pobreza, precarización y proletarización de la gente. Eso es lo que vemos en un futuro inmediato. Ya nos dimos cuenta que la 4T, la cuarta transformación, pues no corrige rumbos. Claro, esa cuarta transformación me parece que no tiene nada de transformación y mucho de cuarta, y que eso es lo que nos preocupa mucho, porque la máscara, la sábana que han cosido para hacerse mostrar como un gobierno alternativo, eso es lo que han usado para aplastarnos con una fuerza que ni el PRI ni el PAN habían podido lograr, y esto es lamentable. Lo que dijo Toledo, por ejemplo, en su último artículo, que quienes pensaron que la 4T estaba en contra del capitalismo, pues estaban equivocados. La 4T no está en contra del capitalismo, es un híbrido de izquierda y capitalismo. Nosotros pensamos que es un transgénico con glifosato. Entonces, creo que es ahí donde está justamente el tema que nos da miedo, nos preocupa, porque sabemos que vienen con todo y a saquear nuestro territorio y a convertirnos ahora sí en extranjeros en nuestra propia tierra. ¿Sientes, Pedro, que los pueblos originarios en general en el país, tarahumaras hasta mayas, debaten en retirada? No sé muy bien cómo estén en el centro y en el norte, pero aquí en la península estamos muy golpeados, estamos muy lastimados. Aquí en la península hay resistencias, pero hay una manipulación muy fuerte, muy marcada. Hay un dominio colonizador muy fuerte sobre el pueblo maya. Sin embargo, no perdemos la esperanza, porque sabemos que la naturaleza de donde nosotros venimos hace milagros. Por más que un terreno se destruya, se queme, siempre hay un retoño, siempre hay un árbol, siempre hay una planta, siempre hay una flor que nos sorprende. Y esa es nuestra esperanza como pueblo maya. Tienes un arma muy poderosa que es la poesía, que es tu palabra. Esperemos que siga la defensa y a ver de qué manera nos despertamos los demás mexicanos, porque nos estamos quedando realmente sin raíces y sin un futuro muy promisorio que viéramos en el mediano, menos en el corto plazo.
Pero bueno, estamos llegando a la recta final del programa. Estos programas siempre se nos van rapidísimo. Gloria, regresa el uso de la palabra, por favor. Te agradecemos mucho porque a través de la literatura que has hecho, a través de los poemas, creo que ha surgido, como dijo Miquel Ruiz, que es un escritor de San Juan Chamula, una necesidad de manifestación social o contracultural no inferior a las demás, que tiene que desenmascarar la historia y la política del país, y sobre todo particularmente en la península maya. Y esto es bien importante dentro de la difusión, porque aunque tú decías que a veces es incomprensible en el idioma original traducirlo al español, pero sin embargo hay pueblos que van construyendo desde su propia lengua y desde su propia cosmovisión, ¿no? Por decir así. Agradecemos mucho tu presencia, no sin antes que nos cuentes un poco sobre el cuento con el que ganaste ese premio, que te dije que a mí me encantó, para antes de despedirnos, saber qué es el contenido de ese cuento, como tu pensamiento original, Pedro Hugo. Muchas gracias. Bueno, ese cuento, pues, lo escribí pensando en reivindicar la vida, el honor de una figura trascendente para nosotros los mayas, que es una mujer que en maya se le llama Xtabay, que bueno, es de la figura de lo que en español le llaman diosas, pero pues nosotros no tenemos dioses ni diosas. Es guardiana de las mujeres, es defensora de las mujeres, y viene de Shtab. No sé si ustedes ubican en las figuras antiguas, una mujer como con una cuerda ahorcada. De allá viene en la literatura maya antigua. Entonces, esta mujer, en la experiencia que tienen nuestros abuelos, es quien de repente aparece para defender a las mujeres que sufren el maltrato familiar o el maltrato de los varones en contra de las mujeres, o el maltrato hacia los niños. En el caso de los niños, pues un niño que es maltratado por sus padres, de repente desaparece y se lo lleva una semana o 15 días en el monte, y a veces se encuentran a los niños y a veces no los vuelven a encontrar. Pero las veces que los han encontrado, el testimonio de los niños es que estaban muy contentos allá en la cueva donde los encuentran, o a la orilla de un cenote, y que juegan muy, muy alegres. Y bueno, pues el escarmiento de los papás de sentirse despojados del niño hacen que revaloren la vida de este niño y lo traten bien, y no lo maltraten. Esto es lo que hace la Xtabay. Y en el caso de las mujeres maltratadas, pues muchas veces se lleva a los hombres y los desnuda entre espinos, y cuando despierta el hombre, pues avergonzado, sin ropa, pues regresa a casa, y como uno de los castigos importantes en la cultura maya de vergüenza, pues el hombre deja de tomar y deja de golpear a su mujer. Es la función social que tiene esta mujer. Y bueno, en la colonia, el cristianismo pues la satanizó, dijo que es la figura del diablo, es la demonia, es una prostituta, es una mujer mala, y vive en la ceiba y hay que cortar todas las ceibas. La satanizaron, y bueno, es lo que se cuenta colonialmente de esta figura. Entonces yo, cuando escribo este pequeño cuento, esta narrativa, pues
lo escribo desde lo que mis abuelos me han contado de la Ashtabay y de lo que conocemos también un poco al respecto, porque hay una historia importantísima que me dejan mis abuelos, pero también a nosotros nos ha tocado, pues yo ya tengo 57 años y en mi niñez me tocó vivir cosas importantes en la milpa. Entonces, escribo este pequeño cuento con esa idea, con esa intención, y bueno, trato de darle una interpretación en el cierre diciendo que hoy, como lo han profetizado nuestras abuelas, la Ashtabay nunca va a dejar de existir. Están hoy en las mujeres que defienden sus derechos, están en los colectivos de mujeres, en las organizaciones de mujeres que hoy se han encontrado y se han dispuesto a defenderse como mujeres, a defender su dignidad y a defenderse como personas que deben ser respetadas y que deben tomar también sus propias decisiones. Y eso es un trabajo de la Ashtabay. Esa es la presencia de la Ashtabay que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, es un poco el horizonte que le di al cuento, como de verdad es originalmente, como lo cuentan nuestros abuelos ya grandes. Y pues tuve la fortuna de merecer el premio Alfredo Barrera Vázquez, convocado por la Universidad Autónoma de Yucatán, uno de los premios más importantes, que fue convocado únicamente en lengua maya. Pues hermoso y muy buen, pues bien ganado, más bien dicho, ese premio, Pedro. A mí me encantó, ya lo leí, leí los resúmenes, leí lo que han hablado sobre lo escrito y te felicitamos mucho, de verdad. Pero sobre todo, Gloria, muy vigente en estos tiempos de pandemia, donde precisamente el confinarnos ha sacado a la luz estos problemas que tenemos las familias, en donde hay maltrato a los que menos fuerza tienen, llámense niños, llámense mujeres. Entonces, creo que la Ashtabay está más vigente que nunca en estos momentos, Pedro. Así es, sí. Efectivamente. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Sepsor, por tu participación. Gracias, Pedro Uc, de verdad te abrazo desde el corazón. Gracias por tu palabra.